Agradeciendo hoy al Creador por este día tan maravilloso, tan soleado, con espacios grises, pero un día lindo. Hoy oigo el canto de los pajaritos, a mi mejor amiguito Igor corriendo y ladrando, y creo que es un excelente momento para compartirles esto. Hay historias que parecen haberse a veces escrito hasta el final, pero en realidad solo estaban esperando el siguiente capítulo. Amores que se creyeron perdidos, pero que nunca dejaron de latir en el silencio, como brasas escondidas, digamos, bajo la ceniza, esperando el soplo justo para volver a encenderse. Eso es la resiliencia. La certeza de lo que fue real no se extingue, solamente descansa. Y es lindo pensar esto. O sea, cuando nosotros entramos en ese espacio de resiliencia, muchas veces pensamos solo la parte negativa, pero hay una parte positiva también. Y es que tiene que descansar, tenemos que entrar en ese espacio para, para saber cómo estamos, por qué estamos así. Pues si hubo distancias, si hubo palabras que pesaron, que humillaron, que despreciaron, silencios que dolieron, digamos, las dudas que puedan haber aparecido y generar sentencias directas, pero nada de eso anuló lo esencial. El amor siguió latiendo en lo profundo, guardando su lugar, su espacio, su cajita, en esa bóveda que tiene el corazón para esas personas que son especiales en nuestra vida y que marcan un antes y un después. Obviamente con un relojito nada más, esperando la hora del reencuentro. La resiliencia es recordar que lo verdadero nunca fue frágil, que la pausa no destruyó, pues nos enseñó cuánto necesitábamos comprender, cuánto necesitábamos crecer, cuánto necesitábamos extrañar. El reencuentro, digamos, que es un valor, pues el valor del reencuentro no pide condiciones, no exige explicaciones, es simplemente regreso natural de lo que ya estaba escrito. Yo lo creo, yo creo que todos tenemos nuestra vida escrita, Dios así lo ha diseñado, es lo que yo pienso. Él nos da su misericordia desde antes que estemos en el vientre de nuestra madre. Y Él sabe lo que nosotros vamos a vivir, lo que vamos a pasar, las tormentas en las que vamos a estar, a las personas que podemos bendecir, personas que nos bendicen. Y cuando nosotros tenemos personas que nos impactan de una manera donde nosotros podemos decir que es hasta sobrenatural, pues obviamente está la mano de Dios de por medio. Esto me da como las olas que siempre vuelven a la orilla, las olas del mar siempre vuelven a la orilla. La luna regresa cada noche a mirar al mar. Es así como regresa lo verdadero. Porque cuando el vínculo es real, no hay distancia que la borre, no hay miedo que lo sepulte, no hay silencio que lo anule, no hay influencias que nos alejen, no hay palabras ni ruidos en los oídos, solo es un sentimiento. Esa es la parte de la distancia, no lo borra. Hay una confrontación que es emocional con mucha ternura. La resiliencia no solo está en soportar la tormenta, sino está en reconocernos después de que pasa la tormenta. Es mirarnos sin reproches, sin cuentas pendientes. Es un deseo nada más de volver a ser. Ese es el regalo de la resiliencia, que nos permite abrazar el presente sin quedarnos atrapados en lo que nos faltó, sino agradeciendo que aún estamos aquí y que aún hay caminos por recorrer. Todos tenemos un lápiz, quisiera que se lo imaginaran, todos tenemos un lápiz que la vida nos ha dado y depende de nosotros cómo dibujemos nosotros nuestra vida, nuestras líneas, que sea lo que nosotros queramos borrar, que sea lo que queramos nublar, qué camino queremos recorrer. Pero muchas veces nos alejamos de nuestro propio camino porque nos jalan el brazo. Nos alejamos del camino porque nos dicen que no estamos haciendo las cosas bien. Y al final caemos en todo este tipo de cosas que he venido compartiendo con ustedes en estos días, porque pensamos que el amor que sentimos es
con una participación individual, perdón, una participación plural. Entonces, no es que pidamos consejos, o sea, los consejos siempre van a ser bien recibidos, pero al final la decisión es nuestra. La decisión sobre lo que nosotros sentimos, real, por supuesto. Ahora, si nosotros tenemos en esa ruta ya preparada una salida, pues es importante que de una u otra manera soltemos y hagamos saber que nos suelten, porque si no hay una esperanza. Y mientras hay esperanza, un poquito de esperanza, pues va a haber nostalgia, va a haber sueños, va a haber qué puedo hacer ahora para no caer en lo mismo, qué tengo que dejar de hacer, si existe la esperanza. Si esto es un tema que ya se venía estructurando por diferentes razones y que lo único que faltaba era un empujoncito de alguien cercano a nosotros, pues eso sí cambia totalmente todo. Y por eso nosotros tenemos que identificarlo. Lo identificamos, como les platicaba en el podcast del silencio, que es de doble filo, ¿verdad? Hay un silencio que sí es para resguardarme, para saber cuánto necesito a esa persona y regresar cargado o cargada con más vitamina de amor. Pero si lo hago por mucho tiempo, caemos en lo que les decía hace un ratito. O sea, la otra persona se va a dar cuenta de que hacía mucho tiempo había falta de cariño o nunca lo hubo. Y que las últimas palabras, porque hay dos cosas, ¿verdad? Hay las palabras bonitas en los últimos momentos que te pueden hacer cambiar un pensamiento del que se queda. Decir, bueno, pero todo estaba bien, no nos ofendimos, no nos pegamos, no nos gritamos, sino simple y sencillamente fue una salida abrupta, sin explicación, diciéndote cosas lindas y de repente un sablazo en el pecho, partiendo el corazón en dos. Y puede ser la otra, que te lo dijeron para ganar tiempo, así de sencillo, preparar la salida emocional y dejarte. Pero tenemos que saber identificarlo. ¿Cómo lo identificamos? Con las horas que pasan. O sea, es un comportamiento natural, emocional, que en el momento que dejamos nosotros de sentir y no tenemos la capacidad de enfrentarlo, preparamos una cancha. En el momento que nosotros sí sentimos, pero nos preparan una cancha, pues es totalmente diferente. Yo hablaba con un amigo hace algunos años y él es experto en la parte de relaciones y él me ponía un ejemplo que yo nunca olvidé. Él decía que, digamos, la diferencia entre el hombre y la mujer cuando hay una ruptura. La mujer toma vino y ve cómo pasarla bien y obviamente no se va a recordar de esa persona que dejó. Y al ratito andan con pareja, poniéndole parche a una relación que van a pensar que van a olvidar, pero lo único que están generando es otro vacío. En el caso del hombre, cuando se echa las cervezas, los vinos, los whiskies y cae en ese momento emocional, lo primero que hace es llamar a la exnovia, a la exesposa o a la persona con la que tuvo la relación, que era su esposa, amante, amiga, confidente y todas esas cosas. Cuando analizamos esa postura, pues muchas mujeres no van a estar de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero es así. O sea, y si no lo han hecho ustedes como mujeres, pregúntenles a sus amigas. Pues. Es un comportamiento que está basado en un hábito de comportamiento de consumo del ser humano. Yo no lo creía tampoco hasta que empecé a trabajar en la parte de la estadística, en la parte de conocer al consumidor y que después me pasé a la parte personal para poder entender lo que hoy estoy tratando de transmitir, aunque no sepa, digamos, en este tema de la resiliencia, no sé el todo de la resiliencia, sino tengo una parte que he tratado de nutrir y que me encanta hablar solito, viendo dónde grabo mi podcast, porque creo que si mis palabras a alguien le pueden impactar y cambiar su forma de ver las cosas y todo, pues estoy cumpliendo también con bendecirlo, pues, o sea, y si nadie lo escucha, pues igual se quedará ahí hasta que el Spotify lo decida. Pues volviendo a esta parte de esa sensibilidad elevada, ¿y a qué me refiero con esto? Les voy a poner algunos ejemplos. Digamos, ustedes imaginen un árbol que perdió todas sus hojas en el invierno y lo volteamos a ver
y estaba, que parecía muerto, desnudo, abandonado. Pero bajo la tierra sus raíces se estaban fortaleciendo. Y cuando llegó la primavera, brotaron hojas nuevas, más verdes, más firmes, más vivas que antes. Ese árbol somos nosotros. Y la resiliencia es la primavera que anuncia que el reencuentro está listo. Pero también podemos imaginar, digamos, aquellos ríos preciosos cuando agarramos carretera, ¿verdad? Que de repente vamos en una temporada y después vamos en otra temporada y es un río que se esconde bajo la tierra, que parece que se desapareció, que se secó, pero en lo profundo sigue fluyendo. No van a pensar ustedes que se desaparece y ya no hay río subterráneo. No, eso sigue fluyendo, buscando una salida nuevamente, buscar crecer nuevamente. Y más adelante vuelve a brotar con más fuerza, cristalino, imparable en sus aguas, no importando el tamaño de las piedras que estén puestas en su camino. No importando si las piedras lo quieren dividir. Imagínense ustedes una gran piedra en un río, viene el río a toda velocidad y obviamente se rompen esas piedras, pero se vuelve a juntar cuando termina la piedra. Solo estaba tomando un nuevo cauce. Solo se estaba volviendo a encontrar para ser cristalino, para ser imparable. Es como imaginar, como los cielos grises que hemos tenido en las últimas semanas, cielo gris, pesado, que parecía que no termina. No miramos el sol. Hasta hoy que les decía que hay un lindo sol. Podemos pensar que la oscuridad nunca va a tener fin. Pero detrás de esas nubes, el sol siempre está esperando ahí. Esperando. Y cuando vuelve a brillar, lo hace con una claridad aún más intensa. Ese sol se convierte en la esperanza. Esa luz que nunca se apaga, aunque a veces no la veamos o no la querramos ver, más bien. O sea, no es que no la veamos, no la queremos ver. La vasija rota, aquellas vasijas que se rompen en 1000 pedazos y que parece imposible reparar. Pero hay culturas que esas grietas se sellan con oro líquido y las fracturas las fracturas no se esconden, se embellecen. Y la piedra rota se convierte en algo único, más valioso por las marcas de lo que sobrevivió que cuando nos la entregaron nuevita. Eso es la resiliencia. No esconder la herida, sino convertirla en parte de la belleza de lo que nosotros somos. Entonces, la resiliencia no significa aferrarse, significa abrirse a lo nuevo que la vida quiere dar. No es quedarse atrapado en lo que faltó, sino reconocer que aún hay caminos por andar, abrazos por dar y sueños por despertar. Pero puede ser que la carga de emociones, la carga de presiones, la carga de amor, la carga de pensamientos, la carga de malas influencias, nos ahoríen a generar un cortocircuito en nuestro cerebro y tomamos decisiones tontas. Hay una historia que cuentan mucho en videos de algunas redes, que un señor se separa de su esposa y le pregunta el psicólogo, ¿cuántos años de casado estuvieron? Estuvimos 6 años. ¿Y cuántos hijos tuvimos? Tuvimos 3. ¿Y por qué usted dice que ya no lo ama? Es que yo siempre tengo problemas con los papás y en la última cena el papá me faltó al respeto, entonces me levanté y me fui. Cuando tomamos decisiones de esa manera, lo único que hacemos es caer en arrepentimiento. Y no hay marcha atrás, que es lo que tenemos que entender. Lo que nosotros tenemos que aprender es a hacer pausas, es a respirar, a poner el valor de la persona que tenemos antes de poder herirla. Porque si no, vamos a hacer una cronología del día 1, del día 2, del día 3, contacto cero, que me siento triste, que ya no puedo más, que oigo música que me lo recuerda, que me la recuerda, que veo sus chats, que le escribo en silencio, que le hago cartas, cosas que nunca van a llegar al destinatario final, nunca, porque es una forma donde nosotros mismos nos estamos desahogando o hacer contenidos como este. Un tema menor, es un tema mayor. La resiliencia nos recuerda que lo verdadero no se pierde,
pero sí se transforma. Que el amor no se mide en explicaciones, imaginen ustedes qué tontera, sino en la capacidad de renacer cuando parecía imposible. Porque al final, todo lo que hemos vivido no fue un final, sino un terreno fértil que espera ese momento para renacer. Entonces, nosotros tenemos que visualizar en dónde estamos hoy. ¿Por qué estamos hoy aquí? Porque cometí errores, porque mi pareja cometió errores, porque no hubo claridad, porque hubo tensión, porque cualquiera de las cosas que sean. Dice uno que cuando uno tiene una pareja no se casa con la familia, se casa con la pareja. Y digamos que tiene verdad y tiene mentira, porque nos casamos y tenemos que aceptar a la familia como es. Pero no podemos permitir que decidan por nosotros. Porque cuando ya tenemos suficiente edad, o sea, nosotros como padres sí podemos decidir con una hija o con un hijo de 16, 17 años y le vamos a decir que se debiera pegar un gran trompón. Porque nosotros ya pasamos por ese momento de ilusión y esas parte cuando uno es adolescente y de cualquier cosa uno se puede enamorar, o con cualquier detalle uno se puede enamorar, o las primeras flores, o los primeros chocolates, la primera cena, la primera ida al cine, la tomadita de la mano, está bien, pero cuando ya somos adultos, ya somos maduros, ya somos responsables, ya somos autosuficientes, hay líneas y límites que no podemos nosotros dejar que la gente pase. Porque si nosotros nos acostumbráramos a eso, vamos directo y en caída a no encontrar nunca nuestra felicidad. Porque yo no quiero que salgas con esta persona porque tiene estos defectos. Llega la siguiente. Esta tiene nuevos defectos. Esta es la mezcla de los dos anteriores o de las dos anteriores. Y no, este tampoco. Entonces, vamos abriendo relaciones, vamos probando relaciones y lo único que vamos generando es un vacío todavía más grande. Y a todas las personas las van a abandonar. Porque es un ciclo que se repite. No hay duda de eso, es un ciclo que se repite. Si te abandonan a ti o tú abandonas, es porque te abandonaron de pequeño. No tuviste el soporte de familia, de mamá, de papá, no lo tuviste. Te sentías abandonado por un momento, te sentías no querido por un momento. Como nunca te curaste, hoy estás haciendo pagar a alguien más. Pero hay algo que es muy importante cuando uno entiende dónde está uno parado. Y es que cuando a ti te desprecian el amor que tú estás dando, tú tienes que tomar una decisión inmediata después de sufrir el duelo. Como cuando les decía que hay dos tipos de silencio. Si hay un silencio que tú calculas que va a desaparecer y va a haber un renacimiento muy lindo, pues esperas. Ahora, si está el otro silencio que tú puedas ver, sentir en sueños o en señales o como sea, si tienes que tomar la decisión de que si ya perdiste vos a un amor, no vas a perder el amor propio. Si ya perdiste el amor y no va a ser un 2 por 1. Porque no es, no vas a rogar por amor, ni vas a dar explicaciones por amor. Nunca te quisieron. Es duro, pues, claro. Por supuesto que te latiga el corazón con un palo hirviendo. Te inundan una espada caliente. Pero hay que aceptarlo. Todo lo que viviste para ti fue bonito. Para la persona que no tuvo la responsabilidad de decirte que nunca te quiso y que te decía que te quería, no, entonces nada más quédate con lo que tú diste y te tienes que quedar tranquilo porque no tienes deudas. Tranquilo, tranquila, no tienes deudas. No existen las deudas, porque si no vamos a tener deudas con nosotros mismos. Y eso sí es más triste, porque entonces yo ya pierdo un amor, de repente veo a esa persona con otra persona y digo, bueno, entonces sí se acabó para siempre, o de repente ya nunca más hubo comunicación, en donde una comunicación sencilla, ¿verdad? Aquí estoy pensando en ti, yo también estoy pensando en ti, vuelven a abrir los caminos y voy para allá, o sin decir explicaciones, llega al punto donde siempre se encontraban,
Y como les decía anteriormente, un simple abrazo sincero con un beso en la boca cierra cualquier situación. Ese es, digamos, el caso que todos esperamos en algún momento cuando estamos viviendo una situación así. En el otro caso nunca va a pasar eso, nunca va a haber un mensaje, nunca va a haber una parte que el silencio se reactive, no existe, eso no existe. Entonces es el momento donde nosotros ya nos dejaron, ya hicimos nuestro duelo, ya entramos en nuestra resiliencia, no hay más por hacer y nos largamos. Porque algo que sí es cierto es que si tuvimos la capacidad de amar a alguien tanto como nosotros creemos, tenemos la capacidad de amar a alguien que sí lo valore. Y nos deja un aprendizaje muy grande, pues. Nos puede dejar una parte escéptica de que cuando la próxima vez que nos digan que nos aman, le vamos a pachar un ojo. Sí es así. Porque yo vengo de una situación donde me dijeron 2 millones de veces a la semana que me amaban, en donde se entregaban, y de repente no fue así, o sea, nunca más apareció. No sé si se murió, no sé si la encadenaron para que no me viera, pero como nunca hubo una explicación, no existió el amor nunca, nunca. Se lo tienen que grabar. Porque cuando hay amor, a mí mi mamá me encadena y me dice, vos no volvés a ver esa patoja, yo me desencadeno. Cuando un amigo me dice a mí, yo te prohíbo que mires a esa persona porque si no dejas de ser mi amigo, dejo de ser su amigo. Si mi hermana o mi hermano me dice, mira, esa persona realmente no te conviene, ¿basado en qué? En sus vidas felices, que son ejemplos seguramente. No, hombre, no es así como funciona el yo te amo o el ya no te amo. No, yo te amo y te amo con todo. Y no me importa. No me importa lo que tenga que pasar, no me importa lo que tenga que sufrir, no me importa quién tenga que dejar, yo voy a estar contigo. Porque como lo decía al principio, cuando creemos que nuestra historia está escrita, así la defendemos. Ahora, ¿con qué tinta la escribimos? Porque yo puedo decir, la voy a escribir con tinta de oro, hasta con grueso de letra, resaltada en las hojas de la vida. Este es el amor de mi vida, punto. Pero si la otra persona también lo escribió, pero con lápiz, por supuesto que eso es irreal. Pero te tienes que quedar con lo mejor que diste, no con lo que perdiste. No es una parte de ser menos sensibles o más sensibles. No, hay que sufrirlo, claro. Venimos para sufrir. Pero no tenemos que sufrir de este tema específicamente si nosotros sabemos conscientemente que no cometimos errores, sino que lo único que hicimos fue planificar un amor, estabilizar un amor, proteger un amor sin condiciones. Quizás hubieron errores, pues claro, somos humanos. Quizás sentimos que íbamos a perder a nuestra pareja y le zampamos el GPS del control. Es un error. Quizás sentimos que nuestra pareja es tan linda, como es única o único, le ponemos el celo en el cuello como que fuera un lazo. Es claro que es un error, pero no es un motivo de abandono. Ahora, un motivo de abandono sí es la violencia, pues. O sea, si yo recibo violencia como mujer o como hombre, violencia física, violencia verbal, pues sí, ¿verdad? O sea, ahí sí no hay de otra. Pero cuando no hay motivo, se convierte en emotivo. Cuando hay música, genera melodía, es una melodía. Ahora, si yo quiero que el amor que le toco a la persona le voy a dedicar con flautas, pero ella oye el piano, no, entonces yo es que estoy equivocado. Y del otro lado, si yo siento que me están dando esas melodías preciosas de saxofón, por ejemplo, pero la otra persona lo que está haciendo es tocando trompeta, son tonos diferentes. Por muy parecidos que sean en sus estructuras los instrumentos, son tonos diferentes. Yo no puedo presionar un acordeón sin no esperar sonido. Yo no puedo caminar por la vida diciendo sí y al final no, o diciendo no y al final sí. No puedo.
Y no tiene que ver con que, porque ya entendí también esa parte, no tiene que entender, es que necesito curarme. Está bien. ¿Qué necesitas para curarte? Es que necesito reencontrarme. Ok, ¿qué necesitas para reencontrarte? Porque cuando las parejas hacen equipo, hay un grado de sinceridad que es 100%. Entonces yo le puedo decir a mi pareja, yo la verdad es que tuve una infancia donde me vuela la gran puchica, pues, o sea, me da miedo que yo tenga un matrimonio o una vida contigo que sea lo mismo para mis hijos, y no quiero eso. Ah, bueno, no va a pasar lo mismo porque en principio somos diferentes con lo que tú viviste. Y eso pasa cuando atormentamos de amor. Imagínense. La matemática es que si damos demasiado amor a alguien que no ha tenido mucho, ahogamos a esa persona. Si no le damos amor a esa persona que no ha recibido mucho amor, no vamos a lacerar el amor y nunca se va a ir, porque se va a sentir como se sentía antes cuando estaba en su casa. Por eso es la diferencia entre hogar y casa, como se los explicaba. ¿Dónde está tu hogar? Es mi lugar seguro. Es el lugar donde amo, donde me entrego, donde me desnudo, donde me meto a la regadera, donde, no sé, o sea, cualquier cosa linda. Donde peleo, pues. Donde discuto. Donde el punto de vista no me parece. Donde estudio. Puede ser. O sea, comparto tanto con esa persona que ve mis logros, mis triunfos. Pero ¿qué pasa cuando la persona cree que no ha logrado nada? Ese momento es el momento de abrazar y decir, aquí estoy para ti porque somos un equipo. Hoy yo voy a defender la delantera o yo hoy voy a defender la portería. Si tenés una pareja, antes de caer en todo esto, que sintas que está así, hácete portero. Protégela. Ahora, si tu jugador, que pensabas que el equipo se va a los camerinos, no hay nada que hacer. Sin explicación no hay nada que hacer, mejor que terminar el partido, ni siquiera que empezara, ni siquiera que el árbitro pitara. No se creyó lo del equipo o le dio miedo. Porque como nunca ha hecho equipo, no tiene equipo, entonces es complicado y difícil poder encontrar una ruta o una línea. Pero eso no quiere decir que esté perdido. Porque si, digamos, yo no puedo pensar en parejas, amigos, en la gente que nos rodea, que nos ama, que es una parte que no entiendo a veces de la vida. O sea, yo he visto gente que se entrega al 400,000% en amor y lo lapidan. Y he visto personas que no dan amor. No son sensibles, no son nostálgicos, no son detallistas. Pero cuando digo no son, es que no tienen nada. O sea, no es que medio, no son. Y ahí está la pareja. Ahí está. Pero cuando es otra historia, yo creo que es un cuento que las princesas no se lo creen. Quieren un príncipe azul, pero deciden quedarse con el sapo. Piensan que dándole el beso al sapo se convierte en el príncipe azul. Y no es que uno busque ser un príncipe, porque entonces tendríamos unos problemas terribles de ego. Uno es suficiente para cualquier persona, pero hay personas en donde uno es más que suficiente, porque las llena por completo, porque las acompaña por completo, porque están atentos a la llamada, al mensaje, a la caricia, al beso, porque quieren crecer, porque sueñan, porque planean. Eso es difícil y caemos en la resiliencia cuando pasamos por toda esa parte, porque si no caemos en la resiliencia no vamos a poder distinguir qué tipo de silencio es el que está viviendo la otra persona. La resiliencia nos lleva a momentos, digamos, desde mi pensamiento, en confiar en Dios, en sentir. Podemos sentir muchas veces. Y una parte que acabo de aprender es que estar juntos o separados no es voluntad de Dios, es voluntad nuestra. Él ya nos puso con la persona. La persona no quiere, bueno. Lo acabo de aprender y se los comparto. No es voluntad de Dios. No es decir, adiós, ¿y ahora qué hago con mi vida? Señor, ayúdame a que regrese, a que vuelva. No.
El Señor tiene otras cosas donde se preocupa por nuestro corazón, porque ve nuestras aflicciones desde otro punto de vista. No podemos caer en eso. Mejor caigamos en oración, a pedirle que nos dé fuerza para regresar, fuerza para retomar, fuerza para luchar. Eso sí le podemos pedir. Porque las promesas de Él son perfectas. Él no incumple sus promesas. Y la gente no está junta por casualidad, que es otro gran tema. La gente está junta porque es un destino. Ay, Kurt, pero ¿por qué no las relaciones en su mayoría, no todas son para siempre? Bueno, si ese es tu pensamiento, antes de tener una relación, la primera que tengas no va a ser para siempre. Si yo creo, desde donde estoy en este momento, que las relaciones que voy a tener, o la relación más bien que voy a tener es para siempre, Dios me va a poner a la persona perfecta. Y si esa persona tiene deficiencias al igual que yo estoy seguro que es un complemento de equipo. Yo necesito amor, pues ella me da amor. Ella necesita calor, pues yo le doy calor. No me des tanto calor porque me quema, está bien, no me des tanto amor porque me ahoga. Pero si yo agarro un día mis cosas, me levanto y digo, bueno, hasta aquí, muchas gracias, fuiste lo peor de mi vida, no te quiero, no te amo, esta es una farsa, en el mejor de los casos que fuera una persona extremadamente sincera. Si solo es un cierre abrupto, pues deja mucho en la simulación del sentimiento. Y por eso vuelvo a repetir, son dos tipos de silencio. Ese silencio que por tormenta lo hago en este momento. Y digo yo después, no sé por qué estoy haciendo esto, extraño a la persona, buenos momentos, recuerdos, historias, y bueno, y regresa, como ese río cristalino, sabiendo que van a haber piedras más grandes que las que dejó, pero ahora sabiendo que por la fuerza que tiene, no son barrera para detener el río o desviar el cauce. Pero si es del otro lado, si ese silencio se prolonga y genera el doble filo, yo creo que no tienes que esperar, honestamente, a que cuando te arrepintas, a que cuando lo hayas pensado mejor, bueno, hoy sí voy a llamar a la persona, la voy a buscar, porque no creo que la otra persona se merezca tanto tiempo. Y finalizo con esto. Tenemos una sola vida. Una sola vida. Y el capital más grande que nos dio el Señor fue el amor. Si nosotros lo despreciamos, si nosotros lo anulamos, por cualquiera que sea el motivo, no estamos aprovechando ese capital. Así que ese es mi punto de vista de la resiliencia. Nos escuchamos pronto.